hoy se cumple un año de la declaración oficial de la pandemia, que en su momento fue presentada por la Organización Mundial de la Salud. Este año nos encuentra con 118 millones de casos y 312 millones de vacunados. Quiere decir que la proporción a nivel global entre vacunados y casos se mantiene en el triple, básicamente. Hay el triple de vacunados que de casos. Esa proporción, por supuesto, no aplica en nuestra República Argentina, ¿no es cierto? En este contexto hay, bueno, cierta estabilidad en el número de casos diarios, 400 y pico de mil por día, con excepción de algunos países que presentan una situación un poquito más complicada. Por ejemplo, ayer, tanto Francia como Alemania como Italia han tenido más casos que en los últimos días, ¿no? Y a la inversa, Gran Bretaña va muy para abajo, ¿no es cierto? O sea, que estamos viendo, digamos, velocidades diferentes en país por país. La catástrofe total hoy es Brasil, que está siendo observada por todo el mundo como una tragedia y como un peligro más allá de sus fronteras, ¿no es cierto? Ayer han tenido el récord de muertos en Brasil, hablando de 2.286 personas, siendo que el récord había sido 1.900 y pico la semana pasada. Así que hoy Brasil está visto como una amenaza para la región e incluso para el mundo. Los argentinos hemos tenido ayer, bueno, 7.693 contagios, 107 muertos, cifras similares todos los días, en un país que tampoco logra bajar de los 5.000 casos para abajo, ¿no? Excepto los domingos. Bueno, ayer hubo una reunión de los ministros de salud de la Argentina, donde finalmente no se trató el cierre de las fronteras que había presentado como una cuestión relevante el ministro Goyán, el ministro de la provincia de Buenos Aires, hace 48 horas. Así que eso por el momento no está en la agenda. Veremos mañana qué pasa, porque mañana vence el decreto que regula el comportamiento de la pandemia, el DISPO o el ASPO, yo no me acuerdo cómo se llama. Así que a partir de mañana habrá que ver si hay medidas nuevas o no. En cuanto a la vacunación de Argentina, nos va a pasar Uruguay dentro de poquitas horas, que arrancó mucho más tarde que nosotros. Argentina está estancada en 4.050.000 dosis recibidas y hemos vacunado 1.900.000 personas, de las cuales 1,5 millones han recibido la primera dosis y apenas 354.000 las dos dosis. Quiere decir que inmunizados en el amplio sentido de la palabra tenemos apenas 354.519 argentinos que han recibido las dos dosis. De hecho, en este contexto aún no se sabe cuándo van a ser vacunados los mayores de 70 años en la ciudad de Buenos Aires. Estamos todavía enroscados con los de 80, y ayer comenzó la vacunación a la comunidad docente en la ciudad con apenas 1.174 vacunas. Hemos conversado temprano con la señora Evangelina Imitián, periodista del Diario de la Nación, que nos confirmó este dato muy elocuente respecto del ritmo de vacunación en la Argentina, que a este paso nos va a llevar a inmunizar a los grupos de riesgo y a los mayores de edad unos 10 meses. O sea que a este paso terminaríamos con este pequeño grupo recién en enero del año que viene. Y hablamos también hoy con el doctor Elmer Huerta, que todos lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, es un tipo genial, además, que dijo: la evolución de la pandemia por COVID-19 dependerá exclusivamente, dijo Elmer Huerta, del país en el que uno viva. Quiere decir que él está planteando una evolución desigual de la pandemia en relación a los procesos de vacunación que lleva cada país adelante. La y que en no este se caso espera, Argentina ¿no? está, como ustedes saben, muy en el atrasada. horno. En el horno. Quiero decir con esto que Argentina enfrenta 3 problemas, ¿no? Uno son las vacunas, esto es la cantidad de dosis recibidas, 4 millones, pocas. 2, el problema de la vacunación, esto es de la aplicación de esas vacunas recibidas, que es evidentemente lenta y desordenada. Y el tercer problema es el vacunagate, que es lo irritante que ha sido saber que ha habido vacunaciones por fuera de los protocolos, con gente muy joven y con privilegiados y demás. Habría un cuarto problema, además de las vacunas, la vacunación y el vacunagate, que es el hecho de que el gobierno parece estar en otra cosa. Al momento, la flamante doctora Carla Bisotti, ministra de Salud, no ha formulado comentario alguno respecto de ninguno de los 3 problemas, ¿no? Ni del vacunagate, ni de la vacunación, ni de las vacunas, que es lo más importante, y a juzgar
por los últimos acontecimientos de carácter público, tanto el presidente como la vicepresidente, con independencia del rol que cada uno cumpla y si el presidente está más o menos sometido a los dictados de la señora Kirchner o no, los dos han estado enfocados en las últimas semanas en otros temas que han tenido que ver o tienen que ver básicamente con la agenda judicial, ¿no? Con los problemas personales de la señora Kirchner y con con la imaginación que tiene el presidente Fernández para decir una cosa y que pase otra, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto de problemas con las vacunas, con la vacunación, con el vacunagate y con el hecho de que el gobierno está en otra cosa, aparece el caso de la señora Beatriz Sarlo, que como ustedes bien saben, Beatriz es una intelectual, ¿no? Es una escritora, es profesora de la facultad, es columnista del diario Perfil. Yo la conozco poco, pero lo suficiente como para tener por ella una ponderación muy especial. Es una persona encantadora y muy independiente, es el rasgo. Si yo me decís Beatriz Sarlo, yo digo una persona independiente, ¿no es cierto? Muy bien. La señora Sarlo denunció en su oportunidad, en el programa de A Dos Voces, por TN, haber recibido una oferta de vacunación que ella calificó de por debajo de la mesa, ¿no es cierto? Y ayer tuvo que declarar como testigo ante la jueza Capuchetti, que se supone que investiga algún aspecto del vacunagate. Hay otras investigaciones, por ejemplo la de Mar del Plata, que es muy grave, y otros por el estilo. Pero bueno, en alguna instancia de esta situación, la doctora Capuchetti investiga tal vez los casos originales, digamos, el caso de Berbisky, ¿cómo se llama?, del diputado Valdés, del senador Tayana y demás. Ella reveló ayer, cuando tuvo que declarar, haber recibido una oferta para participar de una campaña de vacunación a través de una comunicación que recibió por parte de un señor llamado Carlos Díaz, que es su editor, ella escribe libros, que le habría llegado al señor Díaz a través de la señora de Kicillof, Soledad Kereiliak, que es la esposa del gobernador Kicillof, ¿no es cierto? Obviamente que a partir de que se conoció por la tarde la noticia de la revelación que había hecho Beatriz Sarlo y de haber aportado 2 correos electrónicos, el recibido por ella a través del señor Díaz y el contestado al señor Díaz por parte de ella, se armó un gran despelote nacional. Y yo me imagino además el mal momento para Beatriz Sarlo, porque a mí me ha pasado en alguna oportunidad, por suerte no últimamente, de que de repente te convertís en noticia, ¿no es cierto? Y cuando te pasa eso, es como que perdés el control de la situación. Es muy feo, ¿no?, para una persona normal como Beatriz Sarlo, encontrarse rodeada de mobileros, en todos los portales, con insultos, con librerías que amenazan quemar sus libros, increíble, con gente que la ataca, gente que la defiende. Es una instancia no especialmente agradable para personas que no están entrenadas en eso. Piensen que Beatriz es esencialmente una persona que piensa, ¿no es cierto?, no que actúa, ¿eh? Y a mí me parece que acá hay un gran malentendido alrededor de lo que pasó con Beatriz Sarlo, que tiene que ver, creo yo, con la noción de qué es verdad y qué no es verdad para cada quien, ¿no es cierto? Y con la idea de la dimensión moral de los privilegios, ¿no es cierto? En este sentido, el gobernador Kicillof no reguló ayer mucho sus impulsos, habituales, por cierto, porque lo que para Kicillof era una campaña de promoción de la vacuna rusa, para otras personas, como el caso de Beatriz Sarlo, era un privilegio inaceptable. Claro. Y acá no sé dónde queda la noción de la verdad. Es decir, Kicillof es un tipo que está seteado en términos políticos. Entonces, para él había que promover la vacuna rusa, que a su juicio estaba siendo atacada por los malos de la película, por el propósito de envenenar a los argentinos, ¿no es cierto? Entonces estaba impulsado por esa noción de que había que hacer una campaña de vacunación con figuras públicas. De hecho, la señora Sarlo no es particularmente conocida en el conurbano, por cierto. No, tal cual. No es una figura popular. No, obviamente. Dalma Maradona era más aplicada. Moria, si querés. El doctor Morla, ponele, era más o esta clase de sujetos que transitan por la provincia de Buenos Aires. Aplicaban más que la señora Sarlo, ¿no es cierto? Pero lo que para Kicillof, tal vez inclusive con cierta honestidad, y para su esposa seguramente, era una campaña de promoción, para otras personas era un privilegio inaceptable.
Y acá no sé dónde queda la verdad, no hay verdad acá. Es un problema de puntos de vista y de cómo cada uno interpreta y recibe las cosas que pasan. Y yo puedo entender perfectamente que para Beatriz Sarlo esto era inaceptable, porque la conozco. O sea, para alguien como Sarlo, es como decirle a Nelson Castro, ¿no es cierto?, que lo vas a vacunar para una campaña de promoción. Te saca corriendo. ¿Sí? No es posible, ¿no es cierto? Entonces, la campaña ya tenía otros modelos publicitarios. Por ejemplo, el presidente Fernández, el propio Kicillof, el ministro Goyán, el viceministro Kreplak, que era al mismo tiempo vacunado y vacunador, ¿no es cierto?, de la señora de Kirchner, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacía falta destinar 100 vacunas en el contexto de una crisis sanitaria para vacunar figuras públicas, para promover que la vacuna rusa no era un veneno? Por acá hay un interés especial no en el problema de la vacunación, sino en el problema de la vacuna rusa, ¿no es cierto? Claro. O sea, la idea era promover la vacuna rusa, no la vacuna en general. De hecho, no hacía falta vacunar a la gente. Yo me hubiera prestado a una campaña pro vacunación, como me he prestado a miles de campañas a lo largo de mi carrera, y no pretendo participar en ningún aspecto que no sea ayudar a promover. No hace falta vacunar a la gente para que diga, che, está bueno vacunarse. El argumento de Kicillof, esgrimido posteriormente los dichos de la señora Sarlo, respecto de que, bueno, no hizo falta la campaña porque apareció en la publicación de The Lancet, hace referencia al interés en particular de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional en promover la vacuna rusa, no la noción de la vacunación general, ¿no es cierto? A ver, Argentina tiene un problema de orden sanitario nacional, no un problema de promoción de una campaña política o de un dentífrico. Y en ese sentido, yo entiendo perfectamente que a Beatriz Sarlo le resultó esto algo completamente inaceptable. Y a mí también me parece inaceptable. Todo el mundo, Marcelo. Es inaceptable. Entonces, me parece que acá hay un problema de que el gobernador no está calibrando de modo correcto lo que está pasando en la Argentina. Y estalla por un detalle, ¿no es cierto?, que es una diferencia de puntos de vista con una señora de la magnitud del señor Sarlo que dijo, no, a mí esto me parece inapropiado, ¿no es cierto? Y lo digo, ¿no es cierto? Es más, los términos del correo que ella le contesta a su editor son, los firmo al pie, son impecables. O sea, privilegio no, ¿entendés? El peronismo en general, la política en general, tienen una noción un poco difusa de lo que significa un privilegio. Difusa de la dimensión moral de los privilegios, ¿no es cierto? Porque estamos en una emergencia nacional, porque no tenemos ni vacunas, ni vacunación, y tenemos un vacunagate. Entonces me parece que el ministro debiera calibrar, el gobernador calibrar un poquito mejor su reacción, porque le contestó en chino cuando ella estaba hablando en japonés, ¿no es cierto? Ella estaba hablando de moral y él estaba hablando de campañas, que son cosas muy distintas. Si Beatriz utilizó o no el término debajo de la mesa, es relativo, porque a cada uno le parece lo que le parece. A ella le pareció que la oferta era por debajo de la mesa, y en los parámetros morales de la señora Sarlo aplica ese razonamiento. A ella le pareció inaceptable. Ahora, este problema, ya termino con esto, estamos muy atrasados, conecta indefectiblemente con el problemón que tenemos los argentinos. O sea, tenemos un gobernador interesado, un gobierno interesado en promover la vacuna rusa, y la vacuna rusa no llegó. Es más, suerte que no hicieron la campaña, porque de haber, la señora Sarlo y otros 99 personalidades destacadas, haber convencido a los argentinos de ir a vacunarse, se hubieran encontrado con que no hay vacunas. Así que me parece que este problema, tomado como una banalidad por la política argentina y como una cuestión moral por la señora Sarlo, es un tema muy importante que conecta dramáticamente con la falta de vacunas y con la tardanza en la vacunación.